porque Él me perdonó, yo me perdono. Quiero que hablemos en ese tiempo acerca de esa situación que se está presentando y partamos de lo que dice la Biblia acerca del perdón. En primer lugar, en Efesios, Pablo le dice a ese pueblo, le dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Miremos aquí entonces algo muy importante. La humanidad entera estaba pecando, era pecadora, estaba cometiendo muchísimos pecados. Habían llegado esos pecados delante de la presencia de Dios y el hombre no podía salvarse a sí mismo. Entonces, en el plan de Dios, Él en su riqueza, en su bondad, ¿qué decidió? Compró nuestra libertad. ¿Con qué compró nuestra libertad? Con la sangre de Jesucristo. Ahora, no solamente nos hizo libres a nosotros de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de la carne, sino también dice algo muy importante, perdonó. Y esa palabra perdonó está en pasado, es decir, no es presente. No está diciendo y perdona continuamente nuestros pecados, no. Él dice, todo ha sido perdonado, todos nuestros pecados han sido completamente perdonados. Entonces, aquí en ese versículo propiamente, Dios establece que la humanidad entera puede experimentar el perdón porque Él decidió perdonar todos nuestros pecados. Ahora entendamos que ese perdonó nuestros pecados es en pasado para nosotros, pero en la eternidad de Dios, para Él no hay pasado, presente y futuro. Luego, el hecho de que Dios haya decidido perdonar todos nuestros pecados es por siempre y para siempre. Ahora, miremoslo en otra parte. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 6:12, cuando nos enseñaba acerca del Padre Nuestro, que normalmente nosotros lo repetimos en una y otra reunión, dice Jesús enseñando a sus discípulos a orar, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Pues bien, aquí hay una relación entre yo experimento el perdón de Dios, yo recibo el perdón de Dios, como consecuencia yo puedo perdonar y doy perdón a los que me han hecho mal. Aquí hay una relación muy directa. Dios nos enseña que Él nos ama y nos perdona a nosotros. Luego nosotros debemos hacer lo mismo con los que nos hacen mal. ¿Para qué? Para que podamos experimentar el perdón. Ojo con eso, porque aquí hay una diferencia entre Dios ya nos perdonó y lo otro es experimentar, vivir, disfrutar, recibir el perdón de Dios. Y aquí en Mateo 6:12, lo que está hablando propiamente es que si nosotros aprendemos a perdonar a los que nos hacen mal, fácilmente podemos experimentar, recibir, disfrutar, deleitarnos del perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios para nuestras vidas. En Proverbios 28:13, en la traducción en lenguaje actual, hay algo muy interesante. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Nuevamente aquí vuelve a decir la palabra recibe el perdón, pero ese recibir es aceptar. Es como cuando alguien le da a uno un regalo y uno no lo acepta, uno no lo recibe. La otra persona tiene toda la intención de regalarnos algo, pero nosotros por nuestro orgullo, nuestro complejo de culpa, nuestra falsa humildad, bueno, cantidad de cosas, le decimos, no, yo, qué pena, yo no le recibo ese regalo. Asimismo sucede en la palabra de Dios. Dios nos ha regalado el perdón, nos ha otorgado el perdón y nosotros no lo recibimos por diferentes circunstancias. Entonces, aquí empieza diciendo quien esconde su pecado. Luego, delante de Dios, nosotros no tenemos por qué esconder nuestro pecado. Nosotros no podemos decirle, Señor, es que yo no he cometido pecado. Por el contrario, nosotros debemos decirle, Señor, yo soy un pecador. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que diariamente cometo pecados, Señor. A veces me doy cuenta y a veces no me doy cuenta.
pero continuamente soy pecador. No porque Dios no me haya librado, sino porque todavía estoy sujeto a la carne pecaminosa, a esa naturaleza pecaminosa, a ese mundo corrupto donde estoy viviendo en estos momentos. El rey Salomón recomienda eso. No escondas tu pecado, confiésalo. Así puedes prosperar, así pueden ir libremente las cosas a su lugar. Si lo confiesas y te apartas, recibes el perdón, disfrutas el perdón, gozas del perdón de Dios por ese sencillo acto de confesar. Ahora, no se está refiriendo a confesárselo solamente delante de Dios, porque a veces ofendemos al hermano, al papá, al amigo, y nos queda muy fácil ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, reconozco que pequé contra mi hermano, contra mi padre, contra mi amigo. Pero qué difícil es confesárselo al amigo, confesárselo al padre, confesárselo al hermano, y decirle: mira, yo pequé contra ti. Esa es una parte muy difícil. Y hasta que yo no lo logre de confesarlo, pues no voy a recibir el perdón de esa persona, no voy a estar experimentando la libertad que otorga el recibir el perdón de alguien. Eso que hemos hablado, podemos sacar algo muy importante. El perdón fue otorgado y está en pasado esa palabra fue otorgado. Dios otorgó el perdón para todos mis pecados. Pero también hay algo muy importante también a tener en cuenta. El perdón debe ser recibido y este debe ser es presente, es ahora. Yo debo recibir el perdón, yo debo aceptar el perdón, yo debo disfrutar el perdón, yo debo agradecer el perdón. Ese perdón que Dios ya me dio, yo debo disfrutarlo completamente. Hay esa lectura que quiero hacerla para que tengamos en cuenta algo muy importante que nos está sucediendo a nosotros quizás en estos momentos. Dice la lectura: Ardis Whitman cuenta de un hombre que vivió torturado durante muchos años por el recuerdo de una travesura estudiantil en la que uno de sus amigos perdió la vida. El recuerdo de aquel acto inconsciente lo atormentaba. Cambiaba de empleo continuamente e incluso se separó de su esposa, con la que llevaba 6 años de matrimonio. De la noche a la mañana, sin embargo, se operó un cambio rotundo en él. Parecía alegre y satisfecho, recuperó su empleo y su mujer volvió a su lado. Cuando le preguntaron qué sucedió, él dijo: yo no podía dejar de pensar en las horribles consecuencias de mi acto. El recuerdo de mi culpa me helaba la alegría en los labios. Iba a estrechar la mano de alguien y la retiraba avergonzado, y el remordimiento había levantado una muralla entre mi esposa y yo. Cierto día, recibí la visita de la persona cuya presencia yo más temía en este mundo, la madre de mi amigo que había fallecido. Hace algunos años, después de orar mucho, conseguí perdonarte. Tu mujer te perdonó también, igual que tus amigos y jefes. La mujer hizo una pausa y continuó con tono severo: tú eres el único que no te has perdonado. ¿Quién te crees que eres para oponerte a todos los vecinos del pueblo y a nuestro Señor mismo? Después de eso, el hombre vio en los ojos de aquella madre una especie de permiso para ser el que él hubiera sido si su amigo viviese. Por primera vez se sintió digno de amar y de ser amado. Esta historia se repite continuamente en nuestras vidas. Hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay padres, hay hijos que imprudentemente han tomado decisiones, han hecho cosas que han generado quizás la muerte, la invalidez, la enfermedad, el accidente, cualquier cantidad de cosas, o incluso la cárcel de un ser querido. Y mantienen ese complejo de culpa en su corazón. Esa persona o ese padre que le compró a su hijo una bicicleta para regalársela en su cumpleaños, y su hijo salió disfrutando y todo contento de su bicicleta, y en la calle fue arrollado por un vehículo y falleció. ¿Ustedes se imaginan ese padre el complejo de culpa que se puede generar en él? Seguramente que él va a decir durante muchos años: si yo no le hubiera comprado la bicicleta a mi hijo estaría vivo.
Ese es un complejo de culpa que se genera en muchos padres, en muchas personas, por decisiones y acciones que a veces nosotros realizamos y creemos que la consecuencia de eso es nuestra culpa. O quizás aquella madre que le dice a su hija, hija, ve a la tienda y me compras unos fósforos. Y la niña sale a la tienda, y usted lo han visto en las noticias, y no regresa a casa. Un hombre la acorraló, la secuestró, la violó, la asesinó. ¿Y qué puede quedar en esa madre? Quizás un pensamiento de porque yo no fui a la tienda, porque yo tuve que mandar a mi niña a la tienda. Y ese complejo de culpa le va a atormentar durante muchísimos años. Y hasta que esta persona, así como este hombre, no sean capaces de perdonarse a sí mismo, no podrá volver a disfrutar de la vida. Nos echamos la culpa muchas veces a nosotros mismos de cosas en las cuales nosotros no podemos asumir la responsabilidad completa. Hay circunstancias que se nos escapan de la mano, como aquella del niño que fue arrollado por ese vehículo, o como el caso de la niña que fue raptada por esa persona. Entonces son situaciones en las cuales nosotros no podemos tener el control de eso y necesitamos experimentar el perdón en nuestras vidas para poder seguir adelante. Quizás en nuestra vida pudo haber sucedido algo parecido o de pronto no tan grave, pero situaciones en las cuales nos echamos la culpa. Decimos, si yo hubiera hecho eso, si yo no hubiera dicho eso, si yo hubiera actuado de esa forma, esa persona estaría libre, esa persona estaría conmigo, esa persona estaría viva, cualquier cantidad de cosas. En una ocasión una mujer cristiana fue abordada por el vigilante del barrio y ese vigilante le decía, yo necesito hablar contigo. Y esa mujer cristiana en esos momentos le hizo el quite, dijo, no tengo tiempo, después hablamos, etcétera, etcétera. Y no habló con ese hombre. Pasado unos 2 días, se enteró que ese hombre se había suicidado. Ustedes se imaginan el complejo de culpa que pudo experimentar esa mujer, y es una situación real. Una mujer que le negó hablar con ese hombre que de pronto estaba buscando en ella una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de alivio, y esa mujer se lo negó. Ese complejo de culpa yo creo que queda por muchísimo tiempo y solamente podrá experimentar el perdón cuando ella misma aprenda a perdonarse, aprenda a reconocer que ella no tiene dominio sobre las cosas que son de dominio solamente de Dios. Y esa mujer podrá entonces experimentar el perdón de Dios. Podrá decirle, Señor, yo no hablé con esa persona y tengo un complejo de culpa en mi vida, pero tú eres lo suficientemente poderoso y sabio para invadir mi corazón con ese perdón. Que sea capaz de perdonarme a mí mismo o a mí mismo, como sea la circunstancia. Miremos esa situación que suele predicarse en diferentes sermones, la situación entre Pedro y Judas. Recordemos muy bien que Pedro fue un hombre que le dijo a Jesús, yo te seguiré y si es necesario morir por ti, lo voy a hacer. Y ustedes recordarán que Jesús le dijo, bueno, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 2 veces. Pues ciertamente que Pedro negó a Jesús, según lo había profetizado el mismo Jesús. Judas, por el contrario, estaba con Jesús y andaba con él para todo lado y administraba los recursos económicos del grupo. Y Judas en determinado momento vendió a su maestro por unas monedas de plata, no tanto por el interés del dinero, sino porque de Jesús quería otras cosas que no estaba encontrando en esos momentos. Lo cierto es que de esta situación, Pedro se arrepintió, continuó adelante en la vida y llegó a dar su vida por causa de Cristo Jesús. Y él mismo pidió que lo crucificaran en forma invertida, con la cabeza hacia abajo. Por eso la cruz está en esa posición. Eso fue lo que hizo Pedro. Reconoció su pecado, reconoció que había traicionado al maestro, se arrepintió, aceptó el perdón de Dios, continuó adelante como el gran apóstol,
dando su mensaje a todas las naciones, y cuando llegó el momento de morir, murió dignamente sirviendo a Jesús. Pero no fue la misma historia de Judas. Ustedes encontrarán en la historia cómo este hombre no encontró paz en su corazón. No hubo paz en él. No fue capaz de perdonarse a sí mismo por haber traicionado a su maestro y haberlo entregado a muerte. Lo que hizo Judas fue un remordimiento, no un arrepentimiento, y por tanto él decidió ahorcarse. Y así fue como falleció. Entendiendo este triángulo, podemos entonces mirar cómo Dios extiende su perdón hacia mi vida, porque Cristo Jesús fue el precio que se pagó, según el primer versículo que hablábamos. Pero también Dios extiende su perdón hacia mi prójimo, hacia esa persona con la cual yo puedo tener algún nexo, algún contacto. Ahora bien, Dios me enseña que como yo he sido perdonado por Él, también debo aprender a amar a mi prójimo. Y hasta ahí muchos cristianos y muchas personas que van a la iglesia tienen esa facilidad, digamos, de perdonar al prójimo. Tienen esa capacidad de otorgar perdón a esa persona que le ofende, por más de que la pisotee, la insulte, prácticamente no le hace daño, lo perdona, lo ama, lo abraza y es muy sincero con esa persona. El asunto es cuando yo no soy capaz de perdonar a mí mismo, cuando yo no soy capaz de recibir el perdón de mi prójimo, cuando yo cometo un pecado contra mi prójimo y mi prójimo me perdona, así como en la lectura, quizás yo no soy capaz de aceptar ese perdón. Y es necesario que nos preguntemos si Dios me perdona, si mi prójimo me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Y esa reflexión debemos conservar en nuestro corazón. En primer lugar, debo disfrutar el perdón de Dios. Deleitarme en que yo soy libre porque Cristo Jesús murió para que todos mis pecados fueran perdonados. En segundo lugar, yo debo continuamente aprender a perdonar a mi prójimo. Pero también, cuando yo cometa un pecado contra mi prójimo y mi prójimo me perdone, yo debo aceptar el perdón de mi prójimo, aceptarlo completamente, no esconderme de él avergonzado continuamente y aislarme de él. Por el contrario, disfrutar de ese amor que me está expresando el prójimo al otorgarme de ese perdón. Y por último, para que lo conservemos en nuestro corazón, qué bueno que nosotros en la vida aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces no son pecados, muchas veces son decisiones equivocadas, son imprudencias. Muchas veces ni siquiera las decisiones son equivocadas, solamente que han generado un conflicto, han generado un accidente, han generado una muerte, han generado cualquier cantidad de cosas. Y nosotros nos sentimos con responsabilidad, una responsabilidad que no nos compete. Y es cuando nosotros necesitamos hablar con Dios, hablar con Él y decirle: Padre, yo me siento en esa forma, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, pues guarde mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Miren cómo es de importante hablar con sinceridad con Dios. Hablarle sinceramente, decirle lo que hay en mi corazón. Si en algún momento en tu vida estás pasando por un complejo de culpa, por una situación que sucedió, pues ve a la presencia de Dios y dile: Padre, aquí estoy. Mira lo que sucedió. Hice esto y lo que causé. Necesito el perdón tuyo. En una ocasión, visitando una de las cárceles de Bucaramanga, hablaba con un hombre joven. Yo le preguntaba que por qué estaba ahí. Y él me decía: porque en una fiesta de amigos me emborraché, agredí a un amigo y lo maté por esa causa. ¿Ustedes se imaginan ese complejo de culpa que puede experimentar esa persona? Si esa persona no se perdona a sí mismo. Si quizás la mamá o el familiar de ese amigo que falleció ya le perdonó, ya le dijo que lo perdonaba y le expresaba ese perdón, y esa persona quizás esté todavía encarcelada en su propia alma. Es cierto.
Está su cuerpo dentro de una cárcel y por algún periodo de tiempo, pero lo más importante es que su alma quizás esté encarcelada por un complejo de culpa. ¿Cuál complejo de culpa? Haberse embriagado, haber entregado en una disputa con un amigo, haberlo asesinado. Entonces, situaciones se presentan en la vida de nosotros donde nosotros no tenemos el control de todo, perdemos el control, suceden circunstancias adversas, negativas, que son funestas, y nosotros continuamos con un complejo de culpa. No nos perdonamos a nosotros mismos. Y es ahí tan importante la oración nuestra. Ir al Padre y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Recuerda que siempre ante cualquier dificultad, ante cualquier situación, ante cualquier esclavitud, tenemos a quien nos libre, y ese quien nos libra es precisamente nuestro Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Luego les invito en esos momentos a que oremos y expresemos delante de Él lo que hay en nuestro corazón. Oremos entonces. Padre, gracias te damos a ti porque nos otorgas el perdón de todos nuestros pecados. Sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa no estamos exentos de pecado y que continuamente, Señor, pecamos delante de ti. No quisiéramos hacerlo, pero lo hacemos. Eso lo reconocemos. Pero estamos tan agradecidos contigo por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada, que podemos nosotros experimentar la paz en nuestro corazón, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tú nos perdonas, bendito Dios. Pero también hay circunstancias en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros amigos, que de pronto llevamos dentro de nuestro corazón. Hay angustias, desesperaciones, complejos de culpa, Señor, por situaciones adversas que desencadenaron en situaciones trágicas. Y en esos momentos se generó un complejo de culpa en nuestras vidas. No hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Quizás nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos nos han perdonado y sabemos que tú nos has perdonado. Pero lo más difícil, bendito Padre, es perdonarnos a nosotros mismos. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos como tú nos perdonaste a nosotros, como el prójimo nos perdona a nosotros. Y entender que tú tienes el dominio de todas las circunstancias, que nada sucede si tú no lo permites, Señor, y que todas esas situaciones adversas, funestas, fue porque tú lo permitiste, Señor. Hoy te damos gracias, porque en ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En ti encontramos lo que necesitamos. Tú nos enseñas, tú nos fortaleces y tú nos liberas a nosotros. Te alabamos a ti por esa libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Amén.